Es grato presentar al distinguido académico honorario doctor Rolando Calderón Velasco, quien dará lectura al discurso de orden titulado Los desafíos para la medicina en el siglo XXI. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctora Patricia Campos, señores académicos, amigos todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Academia la distinción que me hace de tener la oportunidad de discutir con ustedes lo que viene en medicina para el siglo XXI y la forma en que el Perú tiene que prepararse para poder hacer coincidir la medicina peruana con la medicina mundial. La primera diapositiva, por favor. La salud no puede ser uniforme para todos los países del mundo. Por eso no hay un texto que nos dicte cómo se debe hacer salud en el Perú. La forma de hacerlo es que nosotros mismos diseñemos un sistema que sea apropiado para nuestro país y adaptado a nuestras condiciones. Por ejemplo, la superficie del Perú es enorme. Aquí caben España, Francia, varios países juntos. Tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados, con una población actualizada de 31.151.643 habitantes. Y hay que decirlo desde ahora, dividido en 3 regiones completamente diferentes: costa, sierra y selva, que cada una tiene sus propias peculiaridades que obligan que los programas de salud sean diferentes y ejecutados en forma diferente. Pero también otro grave problema es la distribución etaria en el Perú. Somos un país de gente joven. De 0 a 14 años está en el 28.5%, de 15 a 64 el 65% y más de 65 el 6.4%. ¿Por qué es importante la distribución por edades? Por una sencilla razón. Cuando la salud pública comienza con la atención madre-niño. Ustedes se acordarán que las primeras acciones de salud pública en el Perú era la atención de las embarazadas y de los niños recién nacidos. Pero poco a poco eso se ha ido convirtiendo en que han aparecido en el Perú nuevas epidemiologías que requieren la atención. Por ejemplo, hoy por hoy uno de los sectores más importantes son los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos viendo la patología social ligada a la juventud, el hecho actual del sicariato, de la desesperación de la sociedad por convertirse a ellos mismos en policía, indican una sociedad que tiene que hacer reflexión y organizarse mejor. Con el académico Alberto Perales, gran amigo y compañero de promoción, hemos discutido este problema varias veces y hemos hablado de que en el Perú tiene que haber no solamente una psiquiatría individual, sino que tiene que haber una psiquiatría social. A propósito de la delincuencia juvenil, tenemos que preguntarnos en qué hemos fallado. ¿Quién ha fallado? Bueno, si ustedes van a eso, la moral de una persona está basada primeramente en el aspecto religioso y segundo en el aspecto educativo. Creo yo que en los dos hemos fallado. La escuela no está transmitiendo moral y los que transmitían moral, que eran las organizaciones religiosas, tampoco lo están haciendo porque han perdido oyentes jóvenes. Entonces ese es un factor que si nosotros queremos desarrollar una nueva sociedad, tenemos que afrontarlo desde ese punto de vista. Y también la última etapa, los mayores de 65. La población de mayores de 65, a pesar de que no son tantos, a pesar de que 6% de 30 son 1.800.000, es la que causa más problemas de salud pública. El mundo no estaba preparado para que viviéramos tanto. Al mundo lo ha sorprendido. Antes la vejez era en 70 años, después 75, 80, ahora cualquiera tiene 80 años, y 85 también. Entonces, este sector de población
es un sector que requiere un diseño de salud diferente, primeramente porque son enfermedades crónicas, inhabilitantes, que requieren una atención personalizada en el hogar, lo cual, como ustedes comprenderán, causa un problema social tremendo, porque ahora que la mujer trabaja, el marido trabaja, no hay quien cuide al anciano enfermo. O sea que eso tenemos que pensarlo también, cómo vamos a hacer con este sector de la sociedad que cada vez es más numeroso y cada vez tiene mayores problemas. La siguiente, por favor. Otro aspecto que tenemos que pensar es la división territorial del Perú. El Perú tiene 25 departamentos que son llamados regiones, 196 provincias, 1.850 distritos y 158.000 centros poblados. Quiere decir, agrupaciones que van de 0 a 100, o sea, pueden tener 1 habitante o 100 habitantes, y están distribuidos en toda la selva, en toda la sierra, en fin. Pero vayamos a las principales. Los 25 departamentos son las llamadas regiones, que tienen sus propios programas de salud, y hacen bien, porque el Perú es muy diverso. No es lo mismo, por ejemplo, hacer salud en Ica, que hacer salud en los vecinos de Huancavelica, porque mientras que Ica es un territorio plano que permite que los médicos y el personal de sanidad se desplacen, Huancavelica es un terreno empinado de la sierra y muy diferente, y lo mismo la selva. En la selva la salud hay que hacerla a través de los ríos. Entonces, como ustedes ven, el diseño tiene que ser individualizado para cada departamento. Y peor es el problema de los llamados centros poblados. ¿Cómo llegar a ellos? No hay gobierno que pueda tener un sistema de movilidad de la salud de tal manera que los pueda encontrar a todos estos centros poblados. Pero sin embargo, como seres humanos, requieren la atención de salud. Ahora ahí surge la pregunta, ¿cuánta salud? ¿Qué les vamos a dar? Para cada ciudad, para cada centro, tiene que verse la capacidad del sistema para cubrirlos. La siguiente. Como les decía al comienzo, la salud pública comenzó con la epidemiología del niño. Siempre la salud del niño era muy atractiva para la salud pública. Por eso lo primero que se hizo fue crear maternidades y los programas de atención de alimentación escolar, desde el famoso programa de la gota de leche de los años 30 hasta ahora los programas que les dan desayuno, almuerzo, en fin, la atención de la parte joven de la sociedad. Pero resulta que en el Perú tenemos epidemiología en todas las edades. Se ha extendido. Así tenemos los recién nacidos y que también cambiamos de ideas. Antes se decía que el parto no sea hospitalario, sino que se atiendan en su casa. Ahora han vuelto a la idea de que el parto debe ser hospitalario. Pero obtener una maternidad no es tan simple. Recién nacidos, infantes, niños. Eso ha sido lo tradicional. Por eso es que la pediatría es una de las especialidades más importantes en el Perú, porque en este segmento poblacional es muy necesaria. Pero hablaba yo también de la patología nueva de los adolescentes. Los padres hoy día se preocupan ¿de qué? De que el hijo no sea drogadicto. Quiere decir que hay una patología que requiere nuestra atención. Que el hijo no vaya a cometer un desliz, un choque, un crimen, en fin, cualquier cosa de esas. Entonces la adolescencia es una etapa de la vida sumamente importante porque es la etapa en que se van a formar los futuros ciudadanos. Entonces es necesario atender esa población. Hay después los adultos que ya comienzan a presentar las enfermedades más frecuentes, los adolescentes, los adultos y los ancianos, de los cuales ya hemos hablado, pero que hay que insistir porque tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Hace algunos años, no sé por qué, pero nadie hablaba del Alzheimer. Pero ya ahora el Alzheimer es moneda corriente. El que menos tiene un pariente que tiene el problema y sabe lo que cuesta mantener un paciente con Alzheimer. Y eso es muy importante. Tienes que tener un problema para enfermedades crónicas.
La siguiente. Vamos ahora ya a los problemas específicos, pero que tienen relación con el diagnóstico y el diagrama que tenemos que hacer. ¿Cuántos médicos necesita un país? Nadie ha podido dar la respuesta porque no hay base para calcular cuántos médicos necesita un país. Por A o B el cálculo se llegó primero a la conclusión de que se necesitaban 22.000 médicos por cada millón de habitantes. Si nosotros mantenemos esa cifra, y como tenemos 60.000 médicos y quizá más, estamos ya bien cubiertos en el número de médicos. Hay otros que dicen que no, que es 30.000 por millón. Pero en todo caso, el problema no es tener médicos, el problema es cómo los distribuimos. Cada vez que se presenta un mapa de la distribución de médicos en el Perú, se ve que la costa está sobresaturada. La distribución de los médicos, como ustedes saben, estamos concentrados en la costa, poco en la sierra, en las capitales y casi nadie en la selva. Ahora, ¿cómo obligar, digamos así, a los médicos a que vayan a los sitios aislados? Ese es todo un problema que se tiene que basar en un sistema de distribución de médicos, pero con facilidades para que puedan regresar a sus centros poblados. ¿Por qué he puesto ahí lo de los títulos nacionales? Crear universidades relativamente es fácil en el Perú. Y crear facultades de medicina es fácil en el Perú también. El Perú ahora tiene casi récord de facultades de medicina. Tiene más facultades de medicina que muchos países de Europa. Muy bien, está bien, yo no le niego a nadie el derecho a estudiar una profesión y menos medicina. Pero el problema es que no se ha dado una ley o no se pensó en que al darle la capacidad a las regiones de formar médicos, se debió dar simultáneamente una ley que diga, no, usted obligatoriamente tiene que trabajar en la región un número determinado de años. Y eso no es nada extraño, eso no es antidemocrático. En Estados Unidos hay lo que se llama la licencia estatal. No es que yo digo, no, yo quiero ejercer en Nueva York, no señor, usted ejerce donde se graduó. Y si quiere pasarse a Nueva York, tiene que dar un examen. Eso lamentablemente no es en el Perú. Así que ese gran magneto que tenemos en el Perú, que se llama Lima, se lleva a todos los médicos que las facultades de provincias, con mucho mérito, tratan de formar. Entonces estamos pues a la inversa, formando médicos para cuando no los necesitamos y no atendemos a nuestras propias regiones. El siguiente, por favor. Pero hay que observar, ahora que estamos hablando del número de médicos, las características de la profesión. Ser médico no es como ser, digamos, ingeniero mecánico, que es muy buena profesión, pero que es diferente a la fronte. ¿Por qué? Porque la medicina es la profesión social por excelencia. Por eso lo primero que tiene que verse es si el muchacho que comienza medicina realmente tiene vocación de ser médico. No es fácil tampoco, nadie ha podido descubrir un test que diga si el muchacho tiene vocación o no, pero cuando menos preguntarle, conversar con él para ver por dónde va y por qué quiere ser médico, o qué se imagina él que es la medicina, porque esas cosas son pues también, entonces está creyendo que hoy día sale y mañana ya está operando el corazón, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ser médico? Esa es otra cosa que es sumamente importante. ¿La medicina es un servicio o es un beneficio para el que la estudia? La medicina fundamentalmente es un servicio y así fue considerada tradicionalmente. La medicina empezó como una caridad y después poco a poco ha ido siendo ya una profesión rentada y teniendo las luchas que tenemos hoy día por conseguir mejores salarios. Otro punto que tiene que revisarse es los exámenes de ingreso. ¿Cómo se juzga, cómo hace la universidad para saber que ese examen realmente le está seleccionando a los mejores alumnos? Este sistema de que tantas posibilidades A, B, C o D, de repente yo marco la D de pura casualidad y resulta que era la correcta y salgo con un gran puntaje. Tiene que volverse a la entrevista. Yo sé que es difícil, son miles de postulantes, no había tiempo, mi gente.
pero tiene que hacerse en alguna forma para seleccionar mejor a los futuros médicos. Y después tenemos en el cuarto lugar el currículo. Aquí sí encontramos la primera barrera que el modernismo le pone a la universidad. ¿A qué me refiero? Las ciencias médicas están avanzando en tal magnitud que hoy día es imposible enseñarles a los alumnos todo lo que nosotros quisiéramos. Cuando se hace en la universidad el currículo y se le dice, por ejemplo, a un cardiólogo, tienes 3 horas. El hombre dice, pero 3 horas, yo necesito 30, porque la cardiología es tan amplia y todo ha progresado. Y lo mismo dicen todos, los endocrinólogos, en fin, los clínicos. Entonces, es una inteligencia poder diseñar un currículum que cubra. Entonces, ¿cuál es la solución? Se ha llegado a demostrar que es imposible que una facultad de medicina cubra y forme especialistas de todas las ramas. Entonces ahora ya se está cambiando. El cambio de la medicina ya vino, ya la China, Inglaterra, Japón lo están haciendo. ¿Cómo están haciendo, por ejemplo? Les voy a hablar del programa inglés, que es el que más conozco. El programa inglés tiene una carrera de 8 años. Tú saben que la critican, unos dicen que es muy larga, que el muchacho 8 años, más 3 de residencia, más 2 de promedio, total se hace como 15 años. Pero lamentablemente es así, no hay otra forma. Entonces, ¿qué han hecho en Inglaterra? En Inglaterra han dividido en 2 grupos, 6 años y 2 años posteriores. En los primeros 6 años forman los llamados médicos tipo 1, que son los llamados, acá llamaríamos médicos de atención primaria. Son médicos muy bien formados en todas las especialidades, como manejar. Eran lo que eran antes nuestros médicos sanitarios. Nosotros hemos tenido ese tipo de médicos y lo hemos ido perdiendo. Médicos formados como para hacer atención primaria, de la cual vamos a hablar después, porque hay una confusión tremenda en lo que es atención primaria, y 2 años de especialidad en la propia universidad. No consiguen la especialidad pegándose por ahí algún médico famoso, sino la misma especialidad le da los 2 años de psiquiatría, de oftalmología, de lo que sea, y los manda graduados. Entonces, acá no, acá todavía enseñamos igual y después ya veremos. Y la duración de la carrera, ya les hablé de que la carrera básica se está disminuyendo a 6 años y se dejan 2 años de especialidad dirigida por la propia universidad. No es posible que la especialidad no se consiga a través de la propia universidad, debe ser la universidad la que califica. La siguiente, por favor. Acá no tenemos como el sistema americano el famoso college, que son 4 años de college y 4 años de carrera médica. En el Reino Unido la básica es 6 años y, como les decía, los especialistas 2 años más. En la China tienen 5 años del que ellos llaman carrera corta y 8 años de carrera larga, o sea, con especialidad. Ese es un cambio tremendo en la educación médica, porque necesitas una cantidad de especialistas para formar otros especialistas, porque es otra cosa. La universidad descuida un poco el destino de sus alumnos, lo cual es una locura, porque para eso inviertes tanto en mantener una universidad para que comenzaron como médicos, terminan en nada, o también el cruce en el residentado. Un muchacho se va a hacer residencia, ¿de qué les puedo decir? De pediatría. Pero después no consigue puesto de pediatra y ese residente que nosotros formamos en pediatría, lo encuentras de oftalmólogo, lo encuentras de otra cosa. Entonces, pues no hay una preocupación de la universidad en lo que van a hacer sus propios alumnos después que terminan la carrera. La siguiente. La enseñanza médica. La enseñanza médica también está atravesando por graves problemas derivados de una serie de circunstancias, entre las cuales, y no la menor, es que la industria compite con las universidades. La industria puede pagarles mucho mejores sueldos
a los buenos médicos y a los buenos especialistas. Entonces, sencillamente se los jala. Y no te hablo del Perú, te hablo de Estados Unidos. El NIH está desesperado porque no puede competir con los investigadores que los jala. Por ejemplo, suponte una compañía suiza que le dice, ¿cuánto te paga NIH? Te pago 3 veces, vente conmigo. Incluso ahora se está dando, increíble, entre los estados americanos la pelea. Texas está consiguiendo gente de Harvard, de Boston, pagando. Si le paga ahí 30 y él dice, te doy 100, el muchacho, el joven o el que sea, se viene a trabajar a Texas. La selección de profesores. Realmente los profesores somos aquí por afición, digamos, porque nos gusta todo, pero deberíamos seguir un curso, porque una cosa es saber y otra cosa es saber enseñar. Y después, el problema más grande, el problema de todo lo que voy a decir más grande, es la diferencia entre teoría y práctica. En teoría todos son muy buenos, todos somos buenos. Yo les hablo aquí, les hablo, bla, 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 y les describo todo, pero viene la práctica. El Perú no estaba preparado para tener tantas escuelas de medicina. Tradicionalmente la escuela de medicina tenía su propio hospital, que todavía hay en Estados Unidos, los hospitales de las facultades de medicina de las universidades. Y así fue originalmente. Pero posteriormente se le fueron asignando los hospitales generales, digamos, ¿no? Loaiza, 2 de Mayo. Claro, cuando habían pocas universidades no era mayor problema, porque los hospitales alcanzaban. Pero ahora, con la cantidad de facultades, no alcanzan los hospitales. Vayan ustedes al Hospital del Empleado de Lima. Tiene 6 o 7 facultades ahí agregadas. Los muchachos tienen que andar por ahí, como yo digo, viendo que les den la oportunidad de ponerle un dedo al paciente. Entonces, en ese sentido, y el problema es que las facultades no supervisan la práctica. Mandan a los alumnos, pero no van a ver ellos cómo y qué les están enseñando. Además, otra cosa que le voy a decir para más tarde es el problema del residente. El residente es en realidad un médico en educación todavía. El residente va a aprender al hospital donde es aceptado. Pero no bien entra, lo consideran un empleado más y lo ponen a ver pacientes en el mismo número. Y cuando alguien te dice, oye, pero ese muchacho ha venido a aprender, no, dice acá tiene que trabajar igual. Entonces estamos perdiendo el tiempo, porque todo lo que le hemos dado es un médico más y no una persona que se va a preparar en una especialidad. Además, el criterio de la residencia tiene que cambiar. Aquí el muchacho dice, yo voy a ser cirujano cardíaco y me voy a poner al pie del médico tal, en el hospital tal, y por ahí voy aprendiendo la cosa. No, señor, el residente es para que conozca toda la integridad de la medicina. Un programa que ahora estamos tratando de implementar es aquel en que el paciente, por ejemplo, le pides una tomografía y él va con el paciente a ver la tomografía. ¿Por qué? Porque hay médicos que nunca han visto un tomógrafo en su vida. Piden la tomografía, pero no saben ni de lo que se trata. Y por el estilo, un examen más complejo, un cateterismo, sin ir muy lejos. ¿Cómo le puedes pedir a alguien que haga cateterismo si él nunca ha visto ni siquiera cómo se hace un cateterismo? La falta de práctica, les digo con toda franqueza, que a mí me da mucha pena cuando voy a las clínicas y le digo, ponle el catéter subclavio. Doctor, yo nunca he puesto un catéter subclavio, pero ¿cómo le digo si tú estás tan bien? ¿Por qué? Porque no tienen las facultades, no tienen tiempo, no tienen sitio para hacer la práctica de la medicina. Ya dije, los hospitales docentes congestionados y la vigilancia y evaluación de la práctica médica. Cuando en Estados Unidos tú haces una solicitud para un board, primeramente tiene que venir cofirmada por alguien que se responsabiliza de haberte enseñado lo que tú vas a pretender ser. O sea, hay alguien detrás que dice, sí, yo le he enseñado, yo lo he visto a operar o lo que sea, y lo garantizo a este muchacho. La siguiente, por favor. Para que simplemente se den cuenta de lo que estoy diciendo, este es el programa inglés del médico tipo 1, que les hablé anteriormente. El médico tipo 1
tiene que salir con los siguientes diagnósticos: monitoreo transcutáneo de la saturación de oxígeno, punción venosa, medir glucosa en sangre, tomar e interpretar un electrocardiograma, test básico de función respiratoria, apreciación del nivel nutricional, observación laboratorio de hemoglobina, interpretar radiografías. Porque ese es el médico tipo 1, ese es el médico que va a actuar solo. Entonces tiene cuando menos que tener esas capacidades. Y vamos a las manuales. Terapéuticos. Los procedimientos terapéuticos que debe saber un médico para ir a hacer atención primaria: administrar oxígeno, establecer un acceso endovenoso, administrar insulina, transfusiones de sangre. Aquí paro un ratito porque el problema de sangre es muy fácil decirlo y muy difícil corregirlo. Tener un equipo nacional de bancos de sangre es casi una utopía, pero sin embargo las transfusiones son indispensables en la medicina de urgencia. ¿Cómo puedes tú creer que un muchacho puede trabajar en una hemorragia genital, digamos, si no tiene ni siquiera sangre para ponerle al paciente? O sea que ese es otro problema que debía verse cómo se soluciona. Catéter urinario en hombres y mujeres, el uso de inhaladores en los niños, que ahora está tan frecuente, anestesia local, hacer suturas y curar heridas. Entonces, como ustedes ven, es un muchacho bien preparado para ver la mayor parte de patología que se le pueda presentar. La siguiente, por favor. Esta es la parte más importante en el diseño de un sistema de salud. Hay graduaciones en la de salud. Lo primero es la posta. La posta es el primer contacto del paciente con la medicina. En el Perú, la posta es un enfermero que está en un pequeño cuarto donde tiene una cama. Esa es la posta, pero que no debe ser así, pero así es por la realidad. Enseguida viene el centro de salud. El centro de salud ya debe ser la primera vez que vea al médico. Generalmente el centro de salud es un solo médico que trata como puede resolver la situación y tiene que elevarlo a la siguiente: atención primaria. La atención primaria se ha confundido, el nombre la ha confundido, porque al decir primaria, todos creen que es elemental. No, señor, la atención primaria ya no es elemental. La atención primaria tiene que tener en un buen local 2 cirujanos y 2 médicos. Ya puede realizar pequeñas operaciones, procedimientos diagnósticos, o sea, ya es más elaborado el sistema. Es justamente lo que filtra al paciente para que no vaya de frente al hospital. O sea que eso, y después vienen los hospitales. Los hospitales tienen que ser graduados también. Sería imposible tener la capacidad de tener todos los especialistas en todos los hospitales. Muchas veces, por ejemplo, en Lima sucede que el paciente va dando vueltas de uno a otro, a otro. ¿Por qué? Porque no hay neurocirujano. Todos los hospitales de Lima no tienen neurocirujano. Entonces, si eso es en Lima, imagínense en provincias. Entonces, graduar los hospitales, que sean el hospital 1, elemental, el hospital 2, ya un poco más complejo, cirugía más compleja, ya no solamente la cirugía inicial, que es vesícula, histerectomía, apéndice, sino ya cirugía un poco más completa, colon, en fin, cirugía mayor. Y el hospital 3, que es ya el hospital de lo más elevado, donde va realmente el paciente que necesita una atención hospital. Por ejemplo, neoplásicas. Las neoplásicas no debían ir, sino exactamente los pacientes que ya han sido vistos y son elevados con el diagnóstico de cáncer. Y no todos los cánceres, sino que no pueden ser tratados en el hospital 2. Entonces así se mejora la calidad, pero no, todo va en el Perú. Ahora, el Perú es un país muy especial, la gente es difícil. ¿Cuánto hemos luchado porque se haga la descentralización y los pacientes no lleguen a neoplásicas? No lleguen no por no atenderlos, sino para que no congestionen y le quiten el sitio a otros. Y sin embargo la gente no, R con R. Viven en suponte, en Trujillo, en Cajamarca, y van a Lima, para una cosa que se la pueden resolver perfectamente en su
en su lugar de origen. Esto es tan serio que en algunos países, algunos de los que conozco el sistema personalmente, por ejemplo, como Yugoslavia, eso no se puede hacer. Es obligatorio que te atiendas primero en la provincia donde tú perteneces y después, con orden del médico de provincia, recién vas al hospital, porque tenían el mismo problema. Todo el mundo venía a Zagreb, Belgrado, y los hospitales de provincia estaban desiertos. La labor de la comunidad. Hoy día la participación de la comunidad en los sistemas de salud es indispensable. La comunidad debe hacerse responsable de la salud de sus miembros. Lamentablemente, y no solamente las comunidades pequeñas, las comunidades grandes no aprecian el problema de la salud. Yo siempre hago una encuesta. ¿Cuántos de ustedes tienen asegurado el carro? El 90% levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen seguro de salud? El 20%. Entonces no se aprecia lo que es la salud. La gente no quiere gastar en salud, gastan en el carro, pero no gastan en ellos mismos. El rol de las regiones. Hablamos de que las regiones tienen que integrarse. Y la única forma en que las regiones puedan integrarse es que tengan comunicación con los centros especializados. Por ejemplo, aquí que estamos en Chiclayo. Chiclayo debía coger, la autoridad regional debía tener todo un sistema de tal manera, por ejemplo, que un paciente de Olmos pueda ser traído rápidamente a Chiclayo para ser atendido, lo cual significa un sistema de ambulancias que van y vienen. No, acá hay que decir, no, hay que ponerle una ambulancia a Olmos. Muy bien, ahí está, ya cumplí. No, tiene que tener la ambulancia en comunicación y el sistema tiene que ser muy activo, muy dinámico. La siguiente, por favor. La especialización en medicina. Primeramente se ha tomado el residentado como alternativa de especialización. O sea, yo estoy en un hospital, por ahí, como le digo, veo algo que se hace y eso ya es especialización. Esto no es especialización. La especialización tiene que ser un programa dirigido por la universidad que tiene que garantizar que realmente el médico esté especializado en lo que dice que sea especializado. Y tenemos el síndrome que llaman ahora del residente exhausto, que es el residente que ha tenido guardia y al día siguiente tiene que volver al trabajo. Ese hombre no va a poder rendir, ni menos operar. Ese hombre tiene que descansar un tiempo para recuperar las fuerzas y volver a... Pero eso tampoco se piensa en eso. Y el problema de la cirugía. El problema de la cirugía es todavía más complejo del problema de la salud médica, digamos, ¿no? El problema de la cirugía. Pero sin embargo hay que darlo. Escribiendo el otro día sobre el problema, puse un dato que lo dio el Fondo Monetario Internacional. 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a ninguna cirugía de ninguna clase. Y ustedes ven que cuando se diseñan los programas de salud, se diseña muy bien salud, prevención, vacunas, esto, pero no se dice la cirugía, quién va a hacer y dónde va a hacer la cirugía. Y sin embargo, la cirugía es indispensable. No todo se puede tratar con medicina. Entonces, eso es también, hay una cirugía primaria, o sea, saber parar una hemorragia, hacer un legraje uterino, esa no se está desarrollando. Entonces, muchas muertes son por esa falta. La siguiente, por favor. Otro gran problema del siglo XXI, el enorme desarrollo de la medicina. Todos los días surgen cosas nuevas. Tan grave es el problema que se ha creado una especialidad que se llama la medicina translacional. ¿En qué consiste? En estudiar lo que es realmente importante que el alumno de medicina lo sepa y en estudiar la forma en cómo se lo vas a enseñar. Porque dicho sea de paso, es una medicina muy complicada porque está basada en la biología molecular, en el movimiento de enzimas. Entonces eso hay que digerirlo, digamos, y pasarlo al alumno. Y de ahí viene otro problema más grande, los nuevos medicamentos.
Los nuevos medicamentos, llamados también biológicos, van a ser un problema irresoluble para Latinoamérica y para países como el Perú. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos, con toda la plata que tiene, no puede resolverlo. El tratamiento de la hepatitis C, con este nuevo producto que ha salido, cuesta $82.000. $1.000 cada inyección y son 82 días. ¿Quién puede pagar $82.000? Entonces ya los pacientes quieren que el gobierno asuma y los gobiernos no pueden. Entonces eso va a ser un desafío que vamos a tener que afrontar y ver qué cosa podemos hacer. Y ojalá digan, no, es que lo que pasa es que somos pobres. No, falso. Inglaterra, que tiene como ustedes un sistema de salud universal, está desesperado por resolver este problema. ¿Por qué? Porque no le alcanza. Al ministro no le alcanza. Y nos acusa a los médicos, y en eso no le falta razón, de que somos poco discriminadores. ¿En qué sentido? Muchas veces nos ilusionamos con el medicamento nuevo, con la novedad, pero nunca reflexionamos, bueno, este medicamento, ¿qué ventaja tiene comparado con el medicamento que yo estaba usando? ¿En cuánto me va a mejorar el problema? Tan es así que el ministro de Inglaterra ha dicho una cosa: solamente pago lo que cura, no lo que mejora años de vida, calidad de vida, no, y pago lo que cura las enfermedades. Y también ha llegado un momento en que la labor del médico es mucho más seria todavía, que tiene él que decir, bueno, este paciente ya no puede recibir este medicamento. Por ejemplo, en la China, la diálisis solamente es hasta los 65 años. Después de 65 años, ya se comprende que tú ya has cumplido tu rol. Y en otra parte del mundo también está llegándose a tener que decir, bueno, este sí y este no. Por ejemplo, del último medicamento que he hablado, ¿cuál es uno de los criterios que se está empleando? Que el paciente tenga cuando menos un porvenir de vivir un año más, porque no voy a gastar $82.000 para que el sujeto se muera el próximo mes. Entonces, miren el rol que estamos teniendo los médicos, una especie de decisión de decir este vive y este muere. Es así. Pero lamentablemente el encarecimiento de la medicina nos está llevando a esa situación. La investigación en las escuelas de medicina. Esta es una cosa que también está causando problemas, porque la industria farmacéutica paga, lógicamente, la investigación que se hace en las escuelas de medicina. Y entonces resulta que hay escuelas de medicina muy favorecidas y que pueden tener un gran presupuesto frente a otras que por ser pequeñas no reciben ninguna investigación ni nada. Entonces esa discordancia está causando problemas y tiene que ver cómo se compensan unas a otras. Ahora, los futuros de la medicina ya están encima. Primero voy a hablar de la última, la telemedicina. O sea, hacer medicina a la distancia, valiéndose de los métodos modernos, de la telemedicina, de los mensajes, de las fotografías. Actualmente ya hay experiencia en eso. Y de hecho hay especialidades que sí pueden hacerse por telemedicina. Por ejemplo, radiología, yo puedo mandar la radiografía, mirarla y contestarle. La misma cardiología en la parte del cardiograma, yo puedo transmitir el cardiograma y el otro médico me contesta lo que él crea que es conveniente. La patología, yo puedo mandar la lámina y me contesta. Dermatología, puedo mandar la foto y me contesta. Pero ese sistema es poco a poco. Tengo entendido que ya en el Perú hay una dirección de telemedicina en el ministerio, pero eso también en el futuro tendrá que informarse. Pero más peligroso que eso para la profesión médica es lo que llamo yo el paciente instruido. El paciente que ya se leyó todo sobre la enfermedad que te va a consultar a ti, porque ya bajó Google, lo que sea, pues ya sabe más que tú de toda la... Y es un problema, porque no le puedes decir, no, eso da esto, eso además ya tiene que entrar en lucha con el paciente. ¿Por qué? Porque ahora se está abordando demasiado estos tópicos en la televisión o en la internet.
Y dentro de las cosas que vendrá, la cirugía robótica, que en vez del médico, yo desde aquí puedo estar operando a un médico que esté, a un paciente que está en Lima. Felizmente, eso yo creo que va a demorar. Estaba haciendo investigación y actualmente no hay sino 3.000 sitios en el mundo donde están haciendo cirugía robótica, pero tarde o temprano vendrá, no sé si en esta generación, pero cuando menos en la práctica. La siguiente, por favor. Los problemas sociales de la medicina. ¿Quién debe pagar la medicina? ¿El Estado o las propias personas? ¿Es obligación del Estado dar salud? Sí, es obligación del Estado dar salud, pero también es obligación del paciente que puede destinar parte de los ingresos al cuidado de la salud, que es lo que nos está pasando. Anteriormente mencioné las pólizas de carros versus las pólizas de salud. El problema económico del médico. El médico está cayendo, aunque nos duela decirlo, en una trampa. Las compañías de seguros, ya no hablo del seguro del empleado, las compañías de seguros privadas se han dado cuenta de que habemos muchos médicos y que nos puede maniobrar y pagar lo que ellos consideran que no debe pagar. Cada rato, 23 los contratan para que vean más o menos un promedio de 4 o 5 pacientes por hora y con un salario, creo que son 23 soles por paciente, una cosa así. Si por un lado estamos diciendo no, hay que resucitar la entrevista, hay que hablar con el paciente, cambiar ideas con él, eso te toma no menos de 10 o 15 minutos. ¿En qué momento este muchacho que está ahí, que está viendo la cola de pacientes, no hace sino recetar? Y eso deforma pues un poco el criterio de la medicina, que tiene que ser una relación personal entre el médico y el paciente. Bueno, el gol del colegio médico hay que reconocerlo, hace lo que puede, pero no puede hacer más. Yo me acuerdo hace años, cuando estaba el gobierno de Fujimori y era el ministro Boloña, el colegio médico elaboró todo un tarifario que se llamaba, ¿no? La consulta vale tanto, la operación vale tanto, no sé cuánto vale. Fuimos donde el ministro, que era Boloña. Boloña, muy amable, nos recibió, vio, dijo así: señores, no tenemos nada que hacer. La medicina es una profesión libre, ustedes la han escogido, el Estado no puede de ninguna manera garantizarles sus ingresos. Buenos días. Y fin, un aspecto que es sumamente importante, la ética médica. La ética médica debe estar del comienzo al fin de la carrera y ser una labor permanente. En ese sentido, el colegio médico está haciendo algo por tratar de mantenerse. Pero lamentablemente el problema del Perú es que los médicos, una vez que se gradúan, se desprenden. Ni el colegio médico, ni las instituciones, nada. Ya solamente les interesa ejercer su profesión. Pero de todas maneras, la ética médica debe estar, como yo digo, del comienzo al fin y permanentemente ligada al ejercicio de la medicina. Al final, la siguiente. ¿Cuál es el médico ideal? El médico ideal, este es un detalle de la Asociación Médica Mundial, debe tener 4 condiciones. Primeramente, estar bien informado, o sea, estudiar. Segundo lugar, ser compasivo, o sea, tener afecto y lástima por el propio paciente que está tratando. En tercer lugar, ser eficiente, o sea, saber lo que está haciendo. Y en cuarto lugar, seguir la moral. Esas 4 condiciones son las que se proponen y son las condiciones que son de la Academia Nacional de Medicina, que me ha dado el honor de poder hablar con ustedes esta noche. Muchas gracias.